En Ópera Digital Educación seguimos avanzando en los temas de ciencias naturales. Hoy conversaremos sobre las propiedades físicas de la materia. En un video anterior te había comentado que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Te dije que nosotros somos un buen ejemplo de materia, pero también lo es el aire que nos rodea. Todo lo que podemos ver a simple vista e inclusive para lo cual necesitamos algunos instrumentos especiales para poder observar, como el microscopio, en el cual observamos los organismos microscópicos que también son materia. Ya te voy a contar qué significa eso de tener masa y ocupar un lugar en el espacio. Pero primero quiero decirte que la materia la podemos encontrar en diferentes estados o fases. El primer estado de esos es el estado sólido. En el estado sólido, las moléculas que conforman a la materia están muy unidas gracias a una fuerza que se le llama fuerza de cohesión, que permite que haya poco movimiento entre estas moléculas. Un buen ejemplo del estado sólido lo puede ser nuestra piel y también el tallo y las hojas de los árboles, así como el exoesqueleto de un insecto. El segundo estado de la materia es el estado líquido. En el estado líquido, las moléculas están un poco más separadas, es decir, su fuerza de cohesión es menor. Por lo tanto, hay mayor movimiento entre las moléculas, lo que permite que los líquidos sean más fluidos y además se adapten a la forma del recipiente que los contiene. Un buen ejemplo del estado líquido es la sangre y también el agua. El tercer estado de la materia es el estado gaseoso. En el estado gaseoso, las moléculas tienen mucha menor fuerza de cohesión. Por eso sus moléculas están mucho más libres o separadas entre sí. Hay mayor movimiento y los gases tienen características como pueden expandirse en todo el espacio que tengan disponible, pueden difundirse, es decir, se pueden mezclar con otros gases, como por ejemplo todos los gases que conforman nuestra atmósfera, y además pueden comprimirse si se les aplica una fuerza, aunque esto aumenta la presión entre las moléculas que allí se encuentran. Un buen ejemplo de los gases puede ser el vapor de agua. Hay un cuarto estado de la materia descubierto más recientemente que los tres anteriores. Es el estado plasma. El estado plasma es parecido al estado gaseoso, pues las moléculas se encuentran en gran libertad de movimiento, solo que los átomos que conforman al plasma están cargados, es decir, son iones. Esto quiere decir que están cargados eléctricamente, por lo tanto, responden a los estímulos electromagnéticos. El estado plasma lo podemos encontrar en los rayos que caen a la Tierra durante las tormentas y además es el estado más común en el universo, pues muchas nebulosas y estrellas tienen este estado presente. Ahora bien, la materia tiene unas propiedades que la caracterizan. Pueden ser dependientes de la cantidad de materia que haya o puede ser que no. Me explico. Puede ser que haya poca materia o que haya mucha y las propiedades van a ser las mismas. Cuando esto sucede así, hablamos de que son propiedades intensivas. Definen a la materia, ya sea que tengamos poquita de ella o mucha. Y las segundas características son las propiedades extensivas, que dependen de la cantidad de la materia. Vamos a empezar explicándote cuáles son esas propiedades extensivas, sí, las que dependen de la cantidad de materia que tengamos. Entre las propiedades extensivas encontramos como número 1 la masa, que se refiere a la cantidad de materia que podemos encontrar de un material. Para medirla utilizamos la balanza y la unidad de medida universal es el kilogramo, aunque también podemos utilizar gramos cuando nos referimos a cantidades más pequeñas. Es muy importante diferenciar entre la masa y el peso, pues tendemos a confundir estos términos cuando hablamos coloquialmente.
El peso se refiere a la acción que ejerce la fuerza de gravedad sobre la masa y es un valor distinto a la masa. Nuestra masa es igual aquí en la Tierra que en la Luna, por ejemplo, porque no se ve influenciada por la fuerza de gravedad. Pero el peso sí puede variar por la acción de la fuerza de gravedad. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, nos montamos sobre una balanza y nos determinan un valor específico, se refiere a la masa que tenemos, no al peso. Ojo allí. Ahora bien, el segundo o la segunda propiedad de la que vamos a hablar es el volumen, que se refiere al lugar que ocupa sobre el espacio o en el espacio la materia. Ese volumen puede ser muy grande o puede ser muy pequeño. ¿Cómo hacemos para medir el volumen? Utilizamos como unidad de medida el litro o mililitro cuando nos referimos a cantidades más pequeñas. En el laboratorio lo podemos hacer a través de instrumentos de laboratorio como por ejemplo las pipetas y los vasos de precipitado. Allí simplemente vamos colocando el líquido y medimos. Tomamos nota de la cantidad. Cuando queremos medir, por ejemplo, un sólido pequeño, también puede funcionar esta técnica. Tomamos una cantidad de agua en el vaso de precipitado, arrojamos el sólido y luego tomamos la medida. ¿Cómo tenemos el valor del volumen de ese sólido? Restando el volumen final al volumen inicial. Esto nos va a dar el volumen definitivo de ese sólido. Pero cuando necesitaríamos medir un volumen mayor, como por ejemplo el volumen de un elefante, ¿cómo se les ocurre que podemos hacer? ¿Será que le podemos lanzar el vaso de precipitado también para ver cuánto mide? Pues sigue viendo este video y te cuento al final. Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades intensivas, las que no dependen de la cantidad de materia para determinar de qué material estamos hablando. Una de las propiedades intensivas de la materia es la densidad, que se refiere a la relación que existe entre la masa y el volumen. De hecho, matemáticamente se expresa densidad es igual a masa sobre volumen. Este valor es específico para cada material. Por ejemplo, el oro tiene una densidad de 7.8 gramos sobre centímetros cúbicos. Esto quiere decir que por cada centímetro cúbico de este material encontramos con seguridad 7.8 gramos del oro en este caso. La densidad es un valor bastante importante para realizar algunos cálculos químicos. Otra de las propiedades es el punto de fusión, que se refiere a la temperatura exacta que se necesita para que un material pueda pasar desde su estado sólido a su estado líquido. El punto de fusión del agua, por ejemplo, es 0 grados centígrados, que es el punto exacto de temperatura en el cual comienza a transformarse de su estado sólido, conocido como hielo, al estado líquido. Otra propiedad es el punto de ebullición, que también se refiere a un valor de temperatura en grados centígrados, en el cual pasa desde el estado líquido al estado gaseoso. Por ejemplo, el agua necesita una temperatura de 100 grados centígrados para comenzar a transformarse desde líquido a gaseoso. Este es su punto de ebullición. Hay otras propiedades como la conductividad térmica, que se refiere a la capacidad que tiene un material para conducir el calor o transportarlo a las moléculas que tiene a su alrededor o a su entorno. O las propiedades organolépticas, que se refieren a aquellas que podemos captar a través de nuestros sentidos, como el olor, el color, el sabor o la textura de un material. Y estas son solo algunas, porque te voy a mencionar rápidamente algunas otras importantes para determinar qué tipo de materia tenemos al frente. Algunas propiedades intensivas son la viscosidad, el calor específico, la solubilidad y la temperatura, mientras que otras propiedades extensivas pueden ser la divisibilidad y la porosidad. En Oparapa Digital Educación seguimos trabajando para ti, todas las semanas creando nuevo contenido. Suscríbete, activa la campanita. Si tienes alguna duda, pregúntanos con confianza. Ya sabes que en Oparapa Digital Educación estamos recreando todos los contenidos de ciencias naturales y biología. Si te quedaste con la duda de cómo podemos calcular el volumen de un elefante, pues te cuento. Con matemáticas. Sí, te explico rápidamente cuáles son los cálculos que tienes que hacer.
Para medir el volumen de sólidos regulares, cuerpos geométricos como cubos, prismas y otros, existen fórmulas establecidas, en donde se considera, por ejemplo, el largo, el ancho y la altura. Para medir el volumen de un elefante, tendríamos que tener su masa y todas las medidas exactas, para lo cual necesitaríamos un escáner corporal de 3 dimensiones para determinar así la silueta tridimensional de su cuerpo y la distribución de su masa, por lo cual sería bastante complicado. Después de tener estos datos, tendríamos que utilizar programas especiales y realizar los cálculos.